La herida de Qatar en 2022 y aquella impotencia en la tanda de penaltis ante Marruecos ya forman parte del pasado. La selección española viaja a Norteamérica para disputar la que será su 17ª Copa Mundial de la FIFA y lo hace con el pecho inflado, la moral por las nubes y el cartel del coloso del fútbol europeo y también mundial. Avalada por la conquista de esa Eurocopa en 2024, la final de la Nations League en 2025 y una fase de clasificación prácticamente impoluta, la España de Luis de la Fuente ha encontrado la fórmula perfecta. El indiscutible talento diferencial de Lamine Yamal y Nico Williams combinado con un juego vertical que no renuncia a su esencia de posesión. Bienvenidos al Diario AS. Hoy desglosamos por qué España va a ganar el Mundial. Y para desgranar el plan de la Roja en este Mundial y también la lista, saludos de ya a mi compañero Fernando Tavero. Hola, Fer. ¿Qué tal, Hugo? Y también está al otro lado Juan Jiménez, desde Barcelona. Hola, Juan. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, Tavero? Muy bien, vamos a hablar precisamente de esa lista que se ha conocido hace muy poquito. Ya tenemos a los 26 hombres de Luis de la Fuente y vamos a empezar hablando precisamente de la pizarra del seleccionador, que huye un poco de ese modelo obsesivo que tenía por momentos Luis Enrique y ha dotado a esta selección de una versatilidad que, bueno, como vimos en la pasada Eurocopa, podemos catalogar de letal. Fer, la pizarra de Luis de la Fuente, pasando por ese centro del campo, por esas posesiones extendidas, que ya no son tan estériles, ¿convierten a esta selección en un equipo mucho más indescifrable, especialmente para rivales que mantienen ese bloque bajo? Sí, yo creo que eso es una buena manera de definirlo, ¿no? Indescifrable. Antes, los problemas que tenía la selección de Luis Enrique, que sí que es cierto que hizo un gran trabajo encontrando una identidad, es que se basó demasiado en esa identidad y no tuvo otra. Y Luis de la Fuente, desde que aterrizó en la absoluta, yo creo que ha tratado de dotar a la selección de diferentes registros. Evidentemente con el balón como principal arma y la posesión, porque es el tipo de futbolista que tiene y es el tipo de fútbol que le entiende, ¿no? Pero sin pesarle tanto el tener que acelerar el juego, el tener que tirar bandas, porque bueno, la Eurocopa la ganamos a lomos de dos galgos como son Lamine Yamal y Nico Williams, ¿no? Sin tanto juego interior y luego utilizando mucho la movilidad si es necesario o haciendo apuestas quizás más arriesgadas ahora con Oyarzábal cuando en otro momento teníamos un delantero que era diferente a Oyarzábal como Álvaro Morata. Estamos viendo una España con muchos registros diferentes y una España que además tiene algo único, diría yo, entre todas las selecciones favoritas, que es una España que funciona como un equipo, como un club. Una España en la que las individualidades llegan y se combinan como si llevaran mucho tiempo jugando juntas. No es tanto una suma de individualidades como sí pasa en las Portugal, Argentina, etc. Y eso yo creo que también es mérito de Luis de la Fuente. Juan, ha destacado Fernando el tema de esos carriles tan letales con Lamine Yamal, con Nico Williams. Yo quiero preguntarte por la zona de la medular. Es verdad que en la Eurocopa vimos la versión mejor de Rodri, este año ha pasado por lesiones, está también Zubimendi, Pedri, del que esperamos ver la mejor versión en este Mundial. ¿Cuán importante va a ser en el juego de España que este centro del campo funcione a la perfección? Yo creo que todo. Al final es cierto que de la Fuente ya lo dijo el día que llegó, ¿no? Que él quería que la selección llegase ante a la portería rival y es cierto que la selección de la Fuente utiliza menos toques para hacer lo que la de Luis Enrique, que también ha utilizado las transiciones. También cabe decir que en la época de Luis Enrique Nico estaba empezando y Lamine no había aparecido todavía, ¿no? Y son dos jugadores que obviamente han determinado el juego. Pero bueno, yo creo que es muy importante el nivel de forma al que van a llegar estos jugadores, ¿no? Estaba hablando de Rodrigo, de Pedri, de Fabián. Los tres han tenido problemas físicos este año. Los tres fueron básicos en la conquista de la Eurocopa, sobre todo Rodri y Fabián. Pedri se lesionó contra Alemania, entró Olmo. Y yo creo que eso va a determinar bastante a qué nivel puede estar la selección. Tengo fe en que Pedri, que ha tenido una curva, tuvo un pequeño valle después de la lesión y después del partido tan bueno que jugó contra el Atlético en la Copa, esta semana le vengan bien, y lo mismo con Rodrigo y con Fabián, ¿no? Pero claro, en la sala de máquinas es donde se gestó la
la victoria de la Eurocopa. Lamine y Nico le pusieron, digamos que colorearon el éxito, pero al final el centro del campo para mí es básico, y que todos los jugadores del medio, también los que deben entrar por detrás, como Zubimendi, que ha terminado un poco cansado también la temporada, es básico que en estas semanas de preparación alcancen un 100%, porque lo que sí está claro es que el Mundial es un torneo muy corto y que lo gana una selección que esté en forma. Si no está en forma no tiene ninguna opción, aunque tengan muy buenos jugadores. Fer, vamos con la retaguardia, que es otra de las líneas que nos queda junto con la portería. Sí que es verdad que desde esa final de Berlín ha habido una revolución. De los 8 zagueros que fueron a la Eurocopa solo repiten 3. Vemos incursión de Pau Cubarsí, de Eric García. Esta compenetración entre la sangre nueva, pensando o partiendo de que pueden ser los titulares, ¿cómo esperas que se consolide la defensa de España en este Mundial? A ver, pues yo creo que por eso es tan importante la figura de Laporte, que no ha hecho tan buena temporada quizá como algunos otros de sus compañeros, pero nadie ha puesto en duda en ningún momento que él iba a formar parte de esta lista. Y es precisamente por eso, porque toda su compañía son futbolistas cuyo pico llegará dentro de 5 o 6 años, y el de Emery ya ha llegado y ya sabe cómo se ganan torneos, ya sabe cómo se lidera una defensa, y eso yo creo que es fundamental. Por eso me cuesta ver un 11, aunque pueda parecer que Pubil puede emparejarse con Cubarsí, a mí me cuesta ver un 11 en el que no esté en Laporte. Yo creo que eso va a ser fundamental por todo lo que puede aportar. Es un torneo corto, donde un despiste o cualquier falta de experiencia te puede costar la eliminación en unos octavos de final, unos cuartos de final sin merecerlo, y tener a alguien tan testado como Laporte es importante. ¿Qué me gusta de esta savia nueva? Es que es una savia nueva que llega después de hacer una grandísima temporada. Eric García perfectamente ha podido ser el mejor defensa de la liga, uno de los mejores defensas de la liga, que además te aporta polivalencia. Te puede jugar en el centro del campo, te puede jugar lateral derecho. Pubil puede ser lateral derecho y también ha sido en el segundo tramo uno de los mejores centrales de la liga. Estamos hablando de, mientras que en el centro del campo hay incógnitas físicas e incógnitas por el rendimiento que han tenido a causa de lesiones y demás, en defensa las novedades son absolutas certezas por el rendimiento que han dado, ¿no? Entonces yo ahí no es una línea que me suscite demasiadas dudas, me da bastante confianza la retaguardia de la selección, la verdad. Juan, te hago una doble. En la portería, evidentemente, por aclamación popular casi la llegada de Joan García. No sé qué rol va a jugar, si viene para ser titular o Unai Simón va a seguir teniendo ese estatus. Y luego el tema de los laterales. Yo creo que la baja de Fermín causó una revolución táctica de última hora en la toma de decisiones, y con laterales tan profundos como Pedro Porro o Grimaldo, quizás el no tener ese soporte en el centro del campo de ayudas defensivas, aunque Rodri sabemos que hace muy bien las coberturas, sí puede llegar a alterar los planes un poco de la Fuente. Bueno, vamos a ver, hombre, empezando por la portería, yo creo que Joan García tomará el relevo de Remiro. No creo que De La Fuente exponga a la selección a un terremoto de prescindir de Unai Simón desde el principio. Me parece que sí hay un relevo generacional en ese sentido, aunque Unai va a cumplir 29 años en junio, o sea que tampoco está obligado a hacerlo. Sería después del Mundial, yo creo que no. Juega un poco con llevarse en la mochila un debate, ¿no? A nadie le sorprende, ¿no? Joan García, el portero del Barça, y sabemos que Raya está un poco en la mitad, pero si Unai no estuviese acertado, que esperemos que no, pues obviamente yo creo que ese debate saldría, pero bueno, yo creo que él ha asumido las consecuencias, me parece en cierto modo valiente, porque lo cómodo hubiera sido llevar a Remiro y ya está, y lleva a Joan García, pero no creo que vaya a tocar ese puesto. En cuanto a los laterales, creo que un puesto que ha tenido que en la Eurocopa tuvo un sentido muy concreto. Eran dos laterales, tanto Carvajal como Cucurella, que no subían, porque Nico y Lamine ya ocupaban suficientemente el espacio en las bandas, y además son dos jugadores que no ayudan siempre a defender, ¿no? Y que además, obviamente, con los esfuerzos físicos que tenían que repetir a la hora de encarar a rivales, de hacer transiciones, yo creo que él optó por ese papel, ¿no?
Vamos a ver qué pasa ahora, porque yo creo que los favoritos para jugar en ese puesto son Porro y Cucurella. Lo de Cucurella lo veo seguro. En la derecha yo creo que él se lleva a dos jugadores como Eric y como Pubil que pueden jugar ahí. Pero yo creo que bajo la idea, punto número uno, de que el que juegue en la derecha suba lo justo cuando Lamine está al 100%, y podría cambiar un poco el rol de lateral izquierdo, teniendo en cuenta que si no empieza Nico jugando, pues normalmente quien lo hará ahí será un Baena, un Olmo, un Gavi, jugadores que van más por dentro y que dejarían el carril libre. Pero yo creo que la idea que tiene de la Fuente en relación a los laterales tiene que ver con la estabilidad, y que él considera que ya tiene suficiente potencial ofensivo entre los dos interiores, los dos extremos, el media punta y el delantero, para que no necesite, digamos, exponer demasiado al equipo con subida demasiado frecuentes de los laterales, aunque recordemos la Eurocopa que también lo hacían cuando España tenía el dominio del juego y estaba atacando en estático. Si Cucurella o si Carvajal tenían que llegar, o Navas cuando jugó el día de Francia, pues llegaban. Vamos a repasar un poco la hoja de ruta de la selección. Repasamos la agenda, que además vamos a tener que trasnochar aquí los que nos quedemos en España. El debut va a ser en Atlanta contra Cabo Verde. Después habrá que medirse en ese mismo escenario Arabia Saudí, y cerrará España la fase de grupos ante Uruguay en el estadio de Guadalajara, en México. Fer, a priori, Cabo Verde y Arabia Saudí sobre el papel son las dos más flojitas. El test definitivo en ese tercer partido va a ser Uruguay, en un partido muy físico, al menos eso se espera. ¿Cómo crees que va a plantear Luis de la Fuente ese encuentro específicamente? Si debe proteger la zona medular con un doble pivote, Rodri y Zubimendi, o no deberías sacrificar la estructura ofensiva en ese encuentro. A ver, yo creo que el planteamiento para ese tercer encuentro dependerá mucho de cómo llegue España a ese tercer encuentro, cómo de clasificada esté, que a priori debería llegar con 6 puntos, porque lógicamente ni Cabo Verde ni Arabia Saudí deberían suponerle problema alguno a la selección. Si lo hiciesen, sería para preocuparse. Yo creo que el verdadero mundial empieza ahí, en ese tercer partido, porque hoy en la rueda de prensa de presentación de los 26, de hecho, ha reconocido que todos los que tienen problemas físicos estarán recuperados para el primero o segundo partido. Entonces, entendiendo que los amistosos servirán para quizás empiecen a rodarse poco a poco, y ya en el primero o el segundo partido algunos, los Lamine, ya puedan aparecer como titulares, ¿no? Entonces, ese tercer partido contra Uruguay me sorprendería mucho no ver a una España que veríamos en la final del Mundial. No creo que sea ya un partido en el que tenga que hacer excesivas pruebas, porque él ya sabe lo que tiene, pero en el estado físico en el que vienen los jugadores, ahí ya va a empezar a probarlos como titulares si puede, empezar a rodarlos, y no creo que quiera hacer cambios como poner un doble pivote, que es algo que no ha hecho excesivamente hasta ahora. Mi principal duda es qué hará cuando no tenga a Lamine y a Nico, por ejemplo, ¿no? En ese primero y segundo partido, a priori apostaría en la derecha por Ferran. Está la duda de la banda izquierda, es justo lo que decía Juan, ¿no? Si metería ahí a un Baena, metería ahí un Dani Olmo, que eso sí que cambiaría un poco el concepto de la selección, o si por el contrario verdaderamente es firme en cuanto a su planteamiento de extremo y apuesta por un Víctor Muñoz, por ejemplo, ¿no? Que tampoco le cambiaría tanto el ideario con el que triunfó en la Eurocopa. Pero centrando el tiro en ese tercer partido, yo creo que aun estando España clasificada, se va a ver, por el contexto y por cómo llegan el resto de piezas importantes, a una España bastante titular, y que no se va a adaptar tanto a la situación del rival, sino que lo va a utilizar como un partido muy serio. Juan, ¿quiénes son los grandes abanderados de esta selección? Seguramente por nombre mediático y demás, Lamine Yamal está llamado a ser uno de los líderes en el campo, pero está Pedri, está Rodri, el Balón de Oro. ¿Quiénes son los abanderados? Y sobre todo, si en este vestuario tan joven tienen ya la madurez competitiva necesaria como para afrontar con toda la presión que exige una Copa del Mundo. Y además con esa etiqueta de una de las favoritas. Sí, bueno, yo espero que esta sea la selección de Lamine.
Sinceramente creo que si España quiere ganar el Mundial, aunque lo que hizo en la Eurocopa sinceramente me pareció una hazaña, ¿no? Un equipo que llegaba un poco como outsider, que fuera capaz de ganar la Italia en la primera fase y luego eliminar a Alemania, Inglaterra, Alemania, Francia, Inglaterra me pareció espectacular, pero bueno, ya no una selección sorpresa. Y creo que necesita, los mundiales suelen tener grandísimas estrellas y jugadores de un impacto brutal. El Balón de Oro, nuestro Balón de Oro de momento es Rodri, que es el que lo ha ganado. Yo creo que no va a llegar al nivel que vimos en la Eurocopa. Para mí sigue siendo el jefe de la selección, pero el jugador que tiene que marcar la diferencia, imaginémonos en días muy grandes, estoy hablando de Argentina, Brasil, repetir contra Francia, contra Alemania, yo creo que es Lamine. Ya el segundo mejor jugador del mundo según la clasificación del Balón de Oro. Le hemos visto jugar bien en casi todos los grandes partidos. Y ojalá digo que sea la selección de Lamine, porque eso significará que llega al 100%. Si Lamine no llega al 100%, en un torneo de estas características que todo el mundo va al 200%, no va a poder marcar la diferencia en el uno contra uno, que es lo que le hace diferente. Y en cuanto a si la selección está preparada, absolutamente sí, a nivel de experiencia. Hemos perdido jugadores por el camino importantes, ¿no? Y referentes. Yo creo que al final Morata, Carvajal, incluso Nacho, que tuvieron menos presencia, fueron importantes. Navas, fueron importantes en la Eurocopa en cuanto a peso específico, experiencia en grandes eventos, pero es que aquí prácticamente todos los jugadores lo tienen. Los 8 o 9 jugadores del Barça que vayan están acostumbrados a jugar todas las semanas para ganar, el Atleti, el Atlético de Madrid, el Athletic, la Real. Bueno, yo creo que a nivel los que están en Alemania, los que están en Inglaterra, yo creo que eso no le va a pesar a la selección. Además va con la etiqueta de campeón de Europa, de número 2 en el ranking FIFA. No creo que vaya a ser una selección que pueda acusar la presión, sinceramente, ni por miedo a ganar ni por miedo a perder. Otra cosa es lo que luego sucede en el campo, que como decía al principio, este es un torneo cortísimo, se necesitan estados de forma muy buenos de los jugadores y un entrenador que dé en la tecla y que no le tiemble el pulso a la hora de hacer un toque en el equipo si el que tiene más estatus no está al 100%. Yo creo que tiene que respetar Galone en cierto modo, pero si la diferencia amplia entre un jugador y otro, más con la adaptación a la que se va a necesitar en este torneo, por cuestiones de horario, jugarse en otro continente, necesita jugadores muy, muy frescos físicamente. Y yo creo que eso de la Fuente lo va a hacer, igual que no le tembla el pulso para hacer la convocatoria, tampoco creo que le tiembla a la hora de hacer los equipos. Uh-huh. Para cerrar, os pido una muy rápida, en 30 segunditos, un titular o una clave futbolística por la que argumentéis que España va a ganar el Mundial, Fer. Pues yo me agarro un poco a lo que dije antes, porque España es la selección que es más equipo de todas las selecciones y de todas las favoritas. Es la única selección que de verdad mejora a los seleccionados. Es difícil pensar en otra favorita en la que llegue un futbolista como Oyarzabal, que no brille tanto en la Real Sociedad y se convierte en un absoluto killer en la selección. Pasó con Ferran Torres en el pasado y eso le llevó a catapultarse en el Barcelona. Cucurella se convirtió en Cucurella en la selección. Una selección que es un contexto que mejora a los seleccionados y eso creo que es la única que lo tiene. Juan, titular. Que necesita una pantalla más para darle continuidad a lo que hizo en la Eurocopa, y para mí esa pantalla más, estoy con Tavero que el gran valor de la selección es el colectivo, pero como decía antes, creo que en esta ocasión sí va a necesitar de lo individual y por tanto yo creo que si España quiere estar en la final de New Jersey el 19 de julio necesita al mejor Lamine y confiemos en que lo tengan. Juan, te mando un abrazo enorme. Muchas gracias por haber estado aquí analizando las opciones de la selección española. Un abrazo enorme a los dos. Fer, un abrazo también. Muchas gracias. Un abrazo, Juan. Gracias a los dos, un abrazo a los dos. Todo listo para el debut de la selección después de conocer esa lista de 26. ¿Será la selección de Lamine Yamal la que abandere el joven talento del Barça? Estará por ver. Lo que sí está claro es que, y coincidiendo con el análisis de mis compañeros, es la selección que mejor equipo en lo colectivo tiene. Si será suficiente para ganar en New Jersey, está por ver.
¿Vosotros qué opináis? Dejadlo en comentarios, darle a like y suscribiros si no estáis suscritos, porque seguiremos aquí analizando todas las selecciones que van a ganar o que tienen opciones de hacer historia en la Copa del Mundo.